buenos días con ustedes. Estamos listos ya para dar el inicio a nuestro programa. Salud desde el alma. Ahora sí, pues comenzando la semana con mucha disposición, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Ojalá lo mantengamos durante toda la semana y toda la vida, porque en realidad es importante que nos encontremos siempre entusiasmados de la vida que llevamos, porque cuando esto no es posible, realmente todo se oscurece a nuestro alrededor. Bien, tal vez sea conveniente que hagamos un pequeñísimo pensamiento, una afirmación apropiada para dar inicio a nuestro programa. Por ejemplo, esta que me gusta mucho, ¿no? Elijo disfrutar la vida y dejo el pasado atrás. Yo diría solamente, elijo disfrutar la vida, punto. Con eso estoy eligiendo lo mejor, disfrutarlo, porque todo lo que me llega no depende de nadie más que de mí. Y a eso viene justamente otra de las 15 cosas que debemos nosotros eliminar, renunciar si queremos ser felices. Hemos mencionado algunas y la última que revisamos fue dejar el pasado atrás, desconectarnos, porque si vivimos en él, arrastraremos las mismas situaciones que hemos vivido antes. Entonces lo ideal ya, dejar el pasado. Ahora la otra que nos recomiendan muchísimo en psicología es abandonar el apego, renunciar al apego. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, al principio puede resultar bastante desagradable y hasta parecerle a uno que va a ser difícil, y un concepto bastante difícil para la mayoría, ¿no? El pensar que tengo que desapegarme de todo. ¿Por qué no puedo yo vivir conectado con mi familia, con mis cosas, con mis pertenencias, con mi salud? Entonces, esto resulta a veces muy fuerte para algunas personas. Es decir, abandona el apego, no te pegues tanto. Y vamos a ver a qué cosas nomás nos podemos apegar. Para muchas personas este puede ser un concepto muy, muy difícil, y sin embargo no es imposible. Siempre estaremos conscientes de que es posible mejorar con el tiempo y con la práctica esta buena recomendación que nos hacen: abandonar el apego a todo. En el momento de desprenderse, de desapegarse de todas las cosas, y eso no significa que vas a renunciar al amor, a renunciar a tus pertenencias, no. Eso no tiene nada que ver en el sentido que vamos a exponer. El apego viene más bien de el temor y el miedo a carecer de ellas. En cambio, el amor es incondicional cuando es verdadero, cuando es amable, cuando es solidario. Porque donde hay el amor no hay el miedo, no pueden coexistir los dos. Y por eso el amor y el miedo nunca tú lo vas a encontrar en la misma situación. Cuando hay desapego te vuelves más tranquilo, más tolerante, más amable, más sereno. Y sucede exactamente que esto es lo mismo que se presenta cuando hay amor. Cuando hay amor y desapego, hay más tranquilidad, más tolerancia, más habilidad, más serenidad, más armonía. Porque vamos entendiendo todas las cosas sin siquiera intentarlo. Entonces es un estado más allá de lo que podríamos expresar con nuestras palabras. Y por eso es que se hace tan importante el que nosotros aprendamos a desapegarnos de ciertas o de muchísimas cosas. Como les decía, puede resultar un poquito fuerte y frío el hablar de esto, pero porque muchas personas dicen, no, pues puede ser hasta egoísmo, ¿no? El tratar de soltar todo. Ya no necesito a nadie, no necesito lo uno, no necesito lo otro, pero no es así. Eso no es verdad. La palabra desapego, más bien entendida dentro del contexto de un crecimiento personal, más bien es un gran valor interior. Es como si desarrolláramos un factor muy valioso para cada uno de nosotros y debemos aprender a desarrollarlo. Porque la palabra desapego no significa desprendernos de todo aquello que es importante para nuestra vida. Comprende
Y cuando hablamos de esto nos referimos a los vínculos afectivos, a las relaciones personales con quienes forman parte de nuestro círculo personal, ¿no? Porque tenemos todos un entorno muy propio, muy personal, pero no vamos a tratar de pretender desapegarnos de todo. No nos referimos a esto. El desapego más bien significa saber apreciar, saber amar las cosas, involucrarnos con las cosas, pero desde un punto de vista equilibrado, saludable, liberándonos de esos excesos que son los que nos encadenan y que nos atan a ciertas cosas y a ciertas personas, a ciertos trabajos. Y eso pues en muchísimas ocasiones es como si nos cortaran las alas, cuando nos aferramos a determinadas cosas o personas. Justamente eso es lo que pasa. Y de lo que queremos hablar es liberarnos emocionalmente para tener una opción de vivir con mayor honestidad, ser más honestos con nosotros mismos, porque de acuerdo a nuestras necesidades tenemos que entender qué es lo que realmente necesitamos. Si nosotros nos detuviéramos a pensar lo que necesitamos, lo que nos favorece, lo que realmente conviene en nuestra vida, soltaríamos muchísimas cosas. A esto nos referimos cuando hablamos del desapego. No necesitamos dañar a nadie y que nadie tampoco nos ponga unas cadenas para seguir atados. Debemos aprender a reconocer cuando nos sentimos obligados a una relación, cuando nos sentimos obligados a realizar una tarea que no nos agrada o un compromiso que tampoco nos conviene. Hay muchísimas personas que todavía se sienten obligadas a ir a una reunión, a un compromiso, a un matrimonio, a una fiesta en cualquiera, porque dicen, es que ¿qué dirá si no voy? ¿Qué pensarán si no me ven allí? O sea, eso es, por ejemplo, pensar de manera no responsable. ¿Por qué? Porque yo soy el único, la única que puedo decidir qué es lo que hago con mi tiempo, con mi vida, pero no sentirme obligada. Recuerden que estamos hablando justamente de soltar ese apego nocivo, excesivo a determinadas situaciones que vivimos. Y así vamos a ir mencionando algunas cosas. Vamos a ver, pues, entonces, a poner en práctica unas orientaciones, unos consejos muy buenos para aprender a desapegarnos de cosas que no nos convienen, que no son necesarias y que en muchísimas ocasiones más bien nos atan, nos impiden crecer. Una de las primeras cosas que tenemos que saber es que cada uno de nosotros somos responsables de todo lo que vivimos, absolutamente todos. Solo cuando somos muy pequeños, cuando recién nacemos, somos tan indefensos, tan incapaces de valernos por nosotros mismos, que es indispensable la presencia de nuestra madre o de alguien que esté con nosotros para que nos nutra, para que nos acaricie, para que nos aseen, para que nos alimenten, para que nos acompañen. Pero llegada a cierta edad, es indispensable valernos por nosotros mismos. Recordar que la responsabilidad es nuestra cuando ya maduramos. Así que nadie, absolutamente nadie, podrá retirar una piedra que encontremos como obstáculo en nuestro camino. Al igual que nadie puede respirar por nosotros. Entonces, es necesario comprender, aceptar, sobre todo reconocer que cada uno de nosotros debe cargar con sus penas, con sus dolores, con sus alegrías, con sus sufrimientos. Cada uno de nosotros somos los que creamos las situaciones que vivimos. Cada paso que damos es responsabilidad nuestra. Por eso es que no podemos y no debemos esperar que otros solucionen nuestros problemas. Generalmente caemos en ese error. Eso pasa muchísimo en los compromisos de pareja. Muchísima gente tiene tendencia a lamentarse de que ha sido desgraciado o desgraciada por culpa de su pareja. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que
El desapego significa tomar conciencia de que somos responsables de todo lo que vivimos hasta este momento. Y si analizamos bien, no es más que la consecuencia de cómo hemos vivido en el pasado. Si no aceptamos eso, si no comprendemos eso, seguiremos viviendo la misma situación y nuestro futuro será idéntico. Entonces, otra cosa necesaria que debemos entender dentro de esto de la responsabilidad personal es que no pongamos la felicidad nuestra en manos de los demás. No debemos tener esta idea, la idea de que para ser feliz en esta vida es necesario encontrar una pareja que te ame. Si no tienes una pareja, te sientes desgraciado e infeliz. Si muere tu pareja, si se te abandona, enseguida caes en depresión. Y es que vivimos con esa creencia de que la felicidad depende de la presencia del otro. No nos damos cuenta de que si no somos felices por cuenta propia, no vamos a hacer feliz a nadie. Ni nadie nos va a hacer felices a nosotros. Nunca pongamos nuestra felicidad en manos de otros. Porque al concebir la idea de que para ser feliz en esta vida es esencial conseguir una pareja que te ame, que te proteja, que te cuide, es algo que te va a hacer sufrir muchísimo. Porque tarde o temprano esa persona tendrá que partir. Sea porque se cansó de ti, porque ya no quiere, porque no hay armonía o porque se murió. O sea, debemos ser bien conscientes de esto. Y eso es más fuerte cuando se trata de los hijos. En el caso de los hijos es mucho más doloroso, ¿no? Porque creemos que la felicidad está en los hijos. Y muchísima gente dice es que sin hijos no hay felicidad. Si no tienes hijos es un jardín sin flores. Y así, muchas creencias que realmente te hacen sentir y creer y afianzar la idea de que la felicidad está en manos de los otros. Entonces, el barómetro de tu satisfacción, de tu felicidad, está en lo que los demás te aportan. Y ese es el error. No es así. Si tú piensas que eres feliz, cuanto más personas están a tu lado, te atienden, te consienten, y que si ellas se van, tú caes en desgracia, vas a sufrir muchísimo, porque no es así. No es esa la forma como se mide la tranquilidad y la felicidad. Pocas veces otra persona va a poder cubrir todas tus necesidades, solamente cuando eres muy pequeño. Entonces, lo que tenemos que hacer es cultivar nuestra propia felicidad. Y lo primero es sentirnos responsables, madurar, tomar conciencia de cada decisión que hacemos, de las consecuencias que tiene cada decisión, porque a veces sufrimos las consecuencias de una manera desagradable, pero no nos damos cuenta por qué sucedió eso. Entonces, elijamos a cada momento lo que queremos, lo que sentimos que nos conviene y no dejemos nunca nuestro bienestar, nuestra felicidad en manos y corazones ajenos. Es algo necesarísimo que tengamos presente esto para no sufrir. Vamos a un pequeño corte, amigos y amigas. Volveremos inmediatamente con ustedes. De acuerdo. Estamos nuevamente con ustedes en su programa Salud desde el Alma y revisando esta importantísima orientación que es tratar siempre de mantenernos libres de toda atadura innecesaria. Y esto estamos hablando de atadura física, emocional, mental también, porque es necesario que vivamos el presente, aceptar la realidad que estamos viviendo, porque en esta vida nada es eterno, nada permanece, todo fluye. Y lo que estamos viviendo en este momento es consecuencia de lo que hemos vivido los años anteriores. La mayoría de las personas casi siempre están centradas en todo aquello que ocurrió en el pasado. Y bueno, ¿qué sucede cuando uno vive anclado en el pasado? Pues se deprime, se angustia si el pasado no fue muy adecuado, muy alegre. Y de algún modo, pues,
Esto se convierte en estos momentos en una carga que altera nuestro presente. Esto es necesario que entendamos, no permanecer enganchados en los problemas del pasado. Nos produce mucha depresión, mucha tristeza. Esas desavenencias familiares que pueden haber sucedido, ese trauma que tal vez vivimos, esa pérdida de la persona que amamos, ese fracaso sentimental o cualquier frustración, el negocio que no funcionó, el trabajo que no fue bueno, en fin, todas esas situaciones pueden causar mucho malestar, pero todo ello, si nosotros no sabemos desapegarnos, se va a convertir en anclas poderosísimas como cadenas que no nos van a permitir avanzar en la vida. Entonces, nuestra alma pasará situaciones cada vez más penosas. Es un apego, digamos, tóxico, poco saludable, que nos impide avanzar, que nos impide tener libertad, que nos impide tener plenitud. Entonces, aprendamos. ¿Saben cuál es la clave en esto? Aprender a asumir y aunque cueste mucho trabajo, aprender a perdonar. Esta es la clave. Si no aprendemos a perdonar, quedamos atados al dolor, al recuerdo penoso. Cuando uno aprende a perdonar, es una sensación hermosísima de libertad y va a ayudarnos a centrarnos más en lo que importa en este momento. Porque si vivimos pensando en el pasado y recordando tristemente y con rabia y frustración lo que sucedió hace 5, 10, 20 años, no vamos a poder disfrutar de este momento, el aquí, el ahora, que es realmente lo único que interesa, lo único que tenemos, porque el pasado ya no lo podemos revivir, el pasado ya no lo podemos cambiar. Entonces, este momento es el que nosotros podemos cambiar nuestra vida si queremos un futuro mejor. Y tampoco vivir anclados en el futuro, soñando y soñando en el futuro y perdiendo el presente de actuar en forma apropiada en el presente. Si solo vivimos ansiando el futuro porque allí seremos felices, vamos a vivir con ansiedad. No es bueno ni lo uno ni lo otro, ni vivir ansiosos, ni vivir tampoco con la depresión. Y la clave es perdonar. Perdonar, yo sé que para muchas personas lo han dicho, es imposible, es difícil, que no lo pueden hacer. Y bueno, el sufrimiento es mayor para aquellas personas. Si sigues pensando que no es posible, es más que seguro que no lo vas a lograr. Y es una creencia muy arraigada esta de que el perdón es imposible, a tal punto que se dice que el perdonar es divino, que el ser humano no puede perdonar. Hasta ese extremo se ha llegado, cuando en realidad es una creencia tan nociva. El momento en que comencemos a darnos cuenta de que sí podemos perdonar, que es cuestión solamente de decidirnos, es un proceso, entender primero que el perdón es factible, es posible. Entonces, ¿qué debo hacer para perdonar? Sería la pregunta apropiada, porque si no logramos esto, el trauma, el dolor, la traición que tuvimos en el pasado no va a darnos libertad de vivir plenamente. Aprendamos, y de eso vamos a hacer un tema también de trabajar en esto, porque es una de las cosas que ha pedido muchas personas. ¿Cómo es posible que ustedes puedan perdonar? A mí no me es posible, me dicen algunas personas cuando van a la consulta, con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucha rabia y con enfermedades. Porque cuando no logramos perdonar, cuando no logramos liberar nuestra mente de esa atadura de dolor, la salud, el cuerpo me va a manifestarlo de manera contundente. Y muchísimas personas no aceptan esto y dicen, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo va a ser posible que esta enfermedad sea causa de que no puedo perdonar a tal o cual persona? Pues sí,
No puedo olvidar la muerte de mi esposo, no puedo olvidar la traición que me hizo tal persona, no puedo perdonar a mi jefe. Y vivimos recordándolo y amargándonos. Y no se dan cuenta que esa es la causa de su mayor enfermedad. Enfermedades de todo tipo, que depende de la forma como cada ser humano lo ve, lo vive, para que su cuerpo responda. Porque hay algo maravilloso, ¿no? Nuestra biología es perfecta. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cerebro trabajan de manera muy unificada. No pasa de ser percibido absolutamente nada para nuestro cerebro. Hasta las palabras que emitimos, y a veces palabras que emitimos de manera inconsciente, como sucede en muchísimas canciones, que las tarareamos 20,000 veces porque nos agrada su música, su ritmo, pero nos olvidamos de entender el contenido nocivo que muchas letras de canciones tienen. Y canciones que han batido récords de sintonía y de todo, pero que nosotros inconscientemente y por ignorancia las repetimos, las cantamos y con fuerza y con mucha emoción, y no somos conscientes del daño que nos estamos haciendo. Tener cuidado hasta en eso. Entonces, el perdonar es posible. El perdonar sí podemos los humanos lograrlo. Quitemos esa creencia de que el amor es imposible. Si seguimos pensando que es imposible, así será nuestra vida. Entonces, grabémonos esta frase: elijo perdonar, decido perdonar, voy a hacer todo lo necesario por liberarme de esa rabia, de ese rencor, de ese resentimiento que lo he guardado tantos años. Decido perdonar, elijo perdonar porque quiero ser feliz. Bien, amigos, vamos a hacer nuevamente una pequeña pausa. Estaremos con ustedes inmediatamente. Recuerden el teléfono, el 2680-594 de Teleradio, que está a vuestras órdenes desde este momento. Libera tu mente de la... Bien, estamos nuevamente con ustedes en su programa Salud desde el Alma y tenemos ya una llamada. Buenos días, adelante. Hola, doctorita, buen día. ¿Cómo está, amiga? Buenos días, cuénteme. Doctorita, yo quiero saber hasta qué hora usted está en su oficina, porque mi esposo tiene problemas de un riñón. Ajá. Y él se operó hace 20 años de los cálculos. Ya. Y ahora de nuevo se han reproducido. Él ya se hizo esa litotripsia, todo, pero se hicieron pedazos ahí dentro mismo del riñón y no han salido, se quedaron. Ya, sí. Y él está latiendo ese riñón y yo tengo fe en usted y yo quisiera que usted a ver si lo puede ayudar. Gracias, amiga. Sí, en verdad, yo estoy ahí desde las 4:30 hasta las 8:30 de la noche. Usted llame al 236-1436. Anote el teléfono, 236-1436, para que pueda llamar y sacar la consulta. Y con mucho gusto, amiga, ¿sí? ¿Sí lo puede ayudar? Vamos a hacer todo lo posible, porque uno lo acompaña, lo ayuda y él es el que tiene que hacer el trabajo que debe realizar para poder liberarse de eso, porque las piedritas, los cálculos son realmente emociones que se han petrificado tanto desde hace muchísimos años. Hay algo que hay que sanar en él. Ah, ya, doctorita. Sí, me gustaría conversar con su esposo para poder ayudarle en algo, ¿sí? ¿Lo puede llamar de tarde por teléfono para que hable con usted? Claro, puede hacerlo también, sí, a partir de las 4 de la tarde. Ya, él llega a las 5. Ah, entonces después de las 5. Doctorita. ¿Cómo no? Muchas Bien, amiga, gracias por llamar. Bien, vamos a hablar ahora de algo muy importante que estamos haciéndolo en la segunda parte del programa, que es, por ejemplo, sobre las plantas. Aprender a conocer algo sobre el beneficio enorme que nos brinda el reino vegetal con sus diferentes plantitas. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante. Doctora, buenos días. ¿Cómo está, amiga? Quería preguntarle, no sé si usted tenga la levadura de cerveza, el polvo o pastillas, o hacia dónde se puede comprar eso. En Ollantay tenemos, en las tiendas naturistas usted encuentra, y lo encuentra en tabletas y en polvo.
Algunas personas les agradan más las tabletas porque el polvo, como hay que disolverlo en algo, les resulta un poquito desagradable al paladar, pero es lo mismo. Es muy bueno. ¿Y el precio más o menos en cuánto está? Eso sí que no me acuerdo, pero llame a Ollantay al 236-1436 y la señorita debe tener todos esos datos. Ya, gracias. A usted, amiga. Volvemos al tema entonces de que queremos seguir compartiendo con ustedes los beneficios que tienen algunas, por no decir todas las plantas que hay en el reino vegetal. Porque repito, nada que hay en el universo, en el planeta Tierra, en nuestro querido planeta Tierra, es inútil. Todo tiene una razón de ser, todo tiene su beneficio. Entonces tenemos nosotros que saber eso para poder ayudarnos. Otra llamada. Buenos días, adelante. Doctora, buenos días. Buenos días, amigos, sí. Bendiciones para usted y para todos los suyos. Muchas gracias, doctora, excelente lo que usted hablaba hace poco. Ajá. Pero la pregunta que yo siempre me hago es cómo uno puede trabajar para dejar el pasado, para perdonar, para desapegarse de las cosas. Es lindo lo que usted dice, pero debe haber una forma de cómo hacerlo y muchas veces eso es lo que tal vez muchos de nosotros no sabemos qué hacer o cómo lograrlo. Exactamente, es un proceso. Lo primero es comprender que sí se puede. Es lo primero que tenemos que grabarnos, que estamos decididos a hacer ese trabajo para liberarnos del dolor, la tristeza, la rabia, lo que sea del pasado. Cuando ya damos ese paso, comienza, ahora sí, hay muchos libros, hay talleres, por ejemplo, nosotros estamos preparando con Gonzalo un taller muy lindo para diciembre, para que podamos trabajar justamente en esto, porque no puede haber amor en nosotros si estamos llenos de odio y resentimiento. Y hay que trabajar en eso, aprender a perdonar para poder amar aún hasta el enemigo, como dice en la Biblia. No tiene gracia el que amemos a la familia, a los seres queridos, a las personas que nos adulan, que nos aman, que nos atienden, que nos ayudan en todo. Eso no es gracia, eso hasta el criminal lo hace. Así dice la Biblia. En cambio, amar al enemigo, eso sí es un trabajo que requiere esfuerzo, pero que se logra y es cuestión solo de hacer el proceso que lo iremos indicando. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante. Doctora Guamán, buenos días. Buenos días, amigo. Haciendo colación de la que usted hablaba hace unos minutos sobre la música, es verdad. No sé si usted recuerda al cantante Leo Marini que decía hay una canción que dice: ¿para qué llenarnos de tanta ansiedad? La vida es un sueño y todo se va. Y además, doctora Guamán, el programa suyo, que yo no lo pierdo ni un día, me entusiasma con ese carisma que usted lo hace, con esa voluntad. Gracias. Y eso a sus oyentes nos pone de una salud espiritual excelente. Muchas gracias. Doctora. A usted, amigo, muchísimas gracias por esas lindas palabras y seguir adelante, ¿no? Porque todo es cuestión de proponérselo y de ir recordando en cada momento, vivir el presente. De lo contrario, sí resulta en verdad difícil. Los pensamientos van a venir una y otra vez en tropel para engancharnos en el pasado, pero ahí es cuando estar atentos a lo que dejamos penetrar en nuestra mente. Los pensamientos nunca van a parar, pero nosotros podemos elegir. No voy a pensar en esto, voy a tomar este libro, voy a ponerme a leer, voy a hacer este ejercicio que me han recomendado y de esa manera sigo trabajando, porque no es sencillo, pero tampoco es imposible. Eso recordemos, depende de cada uno de nosotros el hacer esa determinación. Bien, hoy día vamos a hablar sobre el romero. El romero ha sido realmente reconocido desde la antigüedad por todas las propiedades medicinales que tiene. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante. Buenos días, doctora, ¿cómo está usted? Bien, amiga, adelante, ¿cómo le va? El otro día la conocí. ¿Ah, sí? Sí, ¿dónde? Usted estaba en un programa de Coavisa con un señor vestido de cierta manera que no me recuerdo el nombre. Con Prabhu, sí, con Prabhu. No sé cómo se llama él, pero evidentemente
Era en Canal Inti. Sí. Así es. Así que tuve el placer de conocerla. Y ahora sí, cuando hablo, yo ya la visualizo usted como es usted. Gracias, amiga, sí, en verdad. Y doctora, una pregunta. Una vez yo leí sobre el asunto perdón. Ajá. Que usted corríjame o es acertado lo que leí, que dice que para uno comenzar a perdonar, uno tiene que comenzar orando por la persona que que nos ha hecho daño. Entonces, y yo sí he leído lo que dice el famoso Maestro Jesús, tan bello él, ¿no? Ajá. Que dice que uno tiene que orar por sus enemigos porque entonces seremos perfectos como nuestro Padre. ¿Qué mérito tiene el hecho de que yo ame a aquellos que me aman? No estoy haciendo gran mérito. Exacto. Y concuerdo totalmente con usted. Eso no es fácil, doctora, perdonar a las personas. Así no es fácil, no, para nada. Pero, ¿qué piensa usted? ¿Estará acertado esta frase que yo leí una vez que dice que uno para comenzar a perdonar tiene que comenzar orando por esa persona y mencionarla? Pero yo le voy a mencionar un caso que a mí se me viene a la mente. Por si acaso, no, gracias a Dios no me ha ocurrido en mi familia. Ya. Pero yo conocí a una persona que tenía tanto rencor porque le habían violado a su hija. Ya. Dígame una cosa, yo pienso que cuando a una madre le violan a su hija, tiene que ser una cosa terrible, terrible, por si los animales reaccionan tan, por ejemplo, las osas, ellos no permiten que ni se les acerquen a sus senos porque si no ellas son capaces de matar. Así es. Imagínese a una madre, un ser inteligente que vienen y le violan a la hija. Yo pienso que para esa persona tiene que ser dificilísimo perdonar. Así. Entonces, por eso es que me pareció muy valedera la pregunta que me antecedió el señor, porque yo siempre, yo decía, ¿cómo uno puede a una persona darle palabras de aliento a una persona que ha pasado por esa situación? Entonces yo espero su linda respuesta. Y ha sido un placer, doctora, porque ya la conozco. Que tenga un lindo día. Muchas gracias, amiga. Sí, muy interesante su pregunta y realmente en parte tiene razón. Es una de las cosas más difíciles cuando muere un hijo o cuando lo violan o cualquier problema que viva un hijo. Es más doloroso que recibirlo en carne propia. Lo han mencionado todos los padres y madres de familia, ¿no? El asunto es que nosotros no sabemos que todas estas situaciones que vivimos las hemos atraído y las hemos planificado. Esto es más fuerte todavía reconocer, pero es la realidad y lo voy a explicar luego. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante. Buenos días, doctora. Buenos días. Adelante, amigo. Mire, doctora, sobre el pasado, bueno, habrá diferentes pasados, ¿no? Pero por decir, yo como un ciudadano, ahorita que estamos viviendo estos momentos electorales, hay que recordar el pasado, hay que vivir el pasado, porque si no, se repetirá nuevamente lo anterior. Entonces, hay que tener presente también el pasado en ciertas partes. Eso nomás. Gracias, doctora. Gracias a usted, amigo. El pasado es necesario recordarlo para adquirir la experiencia de aquello que hicimos, si nos equivocamos o erramos o tuvimos el acierto. Para eso es importante, pero no para estarnos lamentando y moviéndonos en ese pasado triste. Es para recordar y sacar provecho de la experiencia que vivimos. Tiene usted la razón en ese sentido. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante. Doctora, disculpe que la vuelva a llamar, pero yo voy a referirme a lo que dijo el señor. O sea que usted le parece bien que yo, digamos, perdone a estos candidatos que nos dolarizaron, nos llevaron al dólar a 25, entonces lo perdono y vuelvo a votar por ellos. Yo no voy a hacer eso. Amiga, eso sí es lo que acabo de decirle al amigo que llamó hace poco. Sacar experiencia, obtener una experiencia de aquello que cometimos error. Si cree usted que cometió el error al elegir a un presidente que no sirvió, pues no lo hacemos ahora, nada más analizar, estudiar y elegir con más conciencia, pero hay que perdonar todo, aún a los que nos atracan, a los que nos roban, hay que perdonar por una sola razón, que somos uno y todo lo que nosotros vivimos lo hemos proyectado y lo seguimos proyectando. Tenemos el presidente que nos merecemos.
él solamente es la figura que representa la mentalidad del Ecuador. Parece mentira y es doloroso reconocer esto para muchísima gente, pero es lo que tenemos. Y como le seguimos mandando flores y mandando piedras, el asunto crece. No nos damos cuenta que nosotros somos responsables de mucho de lo que está pasando. Es fácil echar la culpa al gobierno, es fácil echar la culpa a quienes nos manejan, pero no nos damos cuenta que somos millones de personas que hemos generado de alguna manera, inconscientemente la mayoría. Por eso es que no nos damos cuenta. Pero hay que aprender de los errores. Esa es la clave. Aprender, no quedarnos enganchados, lamentándonos, odiando y lanzando más piedras, porque generalmente las piedras las lanzamos hacia arriba y nos caen a nosotros mismos. Otra llamada. Buenos días, adelante. Yo, doctora, aquí nuevamente. Sí, amiga. Solamente quería compartirle una frase y un dicho inglés. No estoy interesada en hablar con respecto a política, porque realmente el tema sería, aquí no terminamos nunca. Hay un dicho inglés que dice, los pueblos tienen los gobernantes que ellos se merecen, que tiene mucho de razón, muchísimo de razón. Yo pienso que en el caso de nosotros los ecuatorianos, nos falta una cosa que se llama muy sencillita, que es, pregúntele a un ecuatoriano cuántos libros se ha leído en el año. Ajá. Usted se va a quedar cortísima, sí, doctora. Es verdad. Cuando nosotros leemos, nosotros estamos haciendo que nuestras neuronas comiencen a trabajar. Sí. Y por ende, yo me vuelvo un poco más crítica respecto a ciertas cosas y yo no creo todo lo que me dicen por ahí. Así es. Otra cosa, yo creo que no debemos de creer todo lo que dicen en la televisión, porque no siempre es así, siempre hay cosas atrás escondidas. Entonces, si yo creo todo lo que me dicen ahí, pero realmente estoy siendo crédula más bien que estar creyendo. Entonces sería bueno, ojalá nos incentivara a los ecuatorianos a leer, nos obligaran en las escuelas, los colegios a leernos, qué sé yo, 5 libros cada año. Y entonces nuestra forma de pensar se volvería un poquito más crítica y sería más analítica. Y lógicamente la corrupción es en todas partes del mundo. No es que vamos a decir que el país fulano, ese no existe corrupción. Así es. Desde la época de los griegos ya se mencionaba la corrupción. El asunto es que, como pienso, estoy totalmente de acuerdo con usted de manera general. Yo he aprendido que con el paso del tiempo, cuando me pasa una situación, lo mejor que puedo hacer es sentarme a pensar qué aprendí de todo esto en vez de vivir amargada. Porque toda la vida será así y ahora, nuevamente, somos responsables de lo que tenemos. Que tengan un lindo día. Gracias, amiga. Tiene razón. Bien, sí, solo para responder a la amiga que preguntó sobre si el orar por el enemigo es lo primero que debemos hacer. Sí. Podemos comenzar por allí orando, pero hay que saber orar también. Hay que saber orar, esa es otra cosa, ¿no? Que siempre oramos es para pedir y nunca oramos para dar gracias por todo lo que tenemos. Pero el asunto está en que es un largo proceso. Para quienes quieren hacerlo, orando por la persona, es esencial que lo hagan y es bueno que lo hagan. Pero recordar que todo problema que vivimos, y esto es fuerte para la mayoría, lo hemos planificado como almas. Todavía no todos aceptan, muchas religiones no aceptan la reencarnación. Los toman como algo medio perturbante allí, pero en realidad hay formas ya de reconocer esto. Hay un famoso psiquiatra, que fue pero rechazado rotundamente, este psiquiatra Brian Weiss, norteamericano, que siendo tan famoso como psiquiatra y totalmente escéptico, ateo, de pronto él se encuentra dentro de su trabajo en una regresión, se encuentra regresando a la persona a una vida pasada. Y no fue con una, fue con otra. El hombre decía, esto no puede ser, esto es una locura, ¿qué me está pasando a mí? Hasta que el hombre vio que comenzó a hacer ese tipo de regresión y era factible, y todas reconocían un momento de su vida pasada en que hacían este reconocimiento de que habían tenido una vida pasada, se veían, se reconocían con exactitud y lograron encontrar que había muchísima
certeza de que estaban diciendo la verdad. Pero lo más pasmoso fue que antes de encarnar, antes de volver en un cuerpo de un recién nacido, las almas de un grupo familiar o de amistades se reúnen para entre todos ellos analizar qué experiencias voy yo a adquirir en esta vida que voy a elegir. La vida, el universo me permite tener un cuerpo para poder aprender y crecer en sabiduría. Y yo elijo y me pongo de acuerdo con papá, con mamá, con mis amigos, con mis enemigos, con la pareja que me va a traicionar, con la pareja que me va a abandonar, con la persona que me va a violar. Y esto parecía imposible, pero él encontró en miles de casos que esto era así. ¿Por qué razón? Porque el alma quería aprender a perdonar, el alma quería aprender a progresar, el alma quería aprender a ser más condescendiente. Miles de aprendizajes que son fuertes para quien no ha tenido este conocimiento, al principio les resulta muy fuerte. Por ejemplo, una cosa fácil de entender es ¿por qué un niño nace con una enfermedad congénita incurable para la medicina convencional? ¿Por qué un niño nace con un tumor renal, con un tumor cerebral? Porque no hay explicación desde la visión religiosa occidental en que dice, no, es una prueba que Dios te manda. Es una prueba. Así es que aguanta porque Dios te manda esa prueba. No, tú lo elegiste porque tú quieres trabajar en algo muy fuerte y porque a lo mejor tú hiciste alguna cosa que no te agradó en vidas pasadas y ahora quieres aprender lo contrario. Cuando uno va entendiendo esto, va comprendiendo que la vida tiene otras cosas que no conocíamos, que nos habíamos aferrado en un cierto conocimiento y no queríamos aceptar más nada, porque los dogmas sí nos limitan. Las religiones son maravillosas, pero hay cosas que nos encierran la mente, nos quieren limitar, nos quieren obligar. Y si no haces esto y no crees esto y no piensas así, te vas a condenar eternamente. Y no hay tal. El amor es eterno, la sabiduría es eterna y la vida es continua, la vida es eterna. Hemos vivido miles y miles de veces experimentando nuevas cosas. Bien, yo creo que ahora sí ya estamos con el tiempo. Así es que, bueno, hablaremos del romero y de todos estos temas interesantísimos en los siguientes programas. Yo les agradezco muchísimo, amigos y amigas, por su participación, por su interés, por su sintonía y les deseo que el resto del día sea maravilloso. Que Dios los bendiga.